Mencionar las 3 capas cardíacas y sus diferencias histológicas. Esta es la capa del endocardio. Es una capa interna delgada que está formada por tejido conectivo endotelial y subendotelial o membrana que recubre el corazón y que también cubre las válvulas. Este es el miocardio, una capa gruesa y helicoidal compuesta de músculo cardíaco. El pericardio visceral o epicardio es una capa delgada externa formada por la capa visceral y del pericardio seroso. Voy a hablarles sobre el músculo cardíaco denominado miocardio, su diferente funcionalidad y su grosor en las diferentes capas del corazón. El miocardio es el músculo que constituye el corazón. Para su estudio lo diferenciamos en miocardio ventricular y auricular. Aunque están divididos por estructuras diferentes, ambos funcionan a un ritmo específico dependiendo de los potenciales de acción generados por el nodo sinoauricular. Si hablamos del miocardio ventricular, podemos decir que es un miocardio mucho más grueso a comparación del auricular y que se distinguen 2 capas que se denominan fibras comunes o una capa superficial y las fibras profundas o propias. Las fibras superficiales que están unidas al tejido conectivo de los orificios se dirigen hacia el ápice del corazón donde se reflejan, dan la vuelta y se esparcen en forma de abanico ya sea hacia el tabique en la profundidad, a los músculos papilares o hacia el anillo fibroso. Las fibras propias están unidas al esqueleto fibroso y a los anillos fibrosos, son más cortas, son oblicuas hacia la derecha y son casi circulares a la izquierda. Constituyen 2 planos, un medio circular y otro profundo, y también existen las fibras propias que están unidas a los anillos fibrosos. Estas son más cortas y tienen una disposición hacia la derecha casi oblicua y hacia la izquierda casi circular. Las circulares y las profundas, en especial las profundas, corresponden a los músculos papilares. Los de la capa propia están unidos a los anillos fibrosos. Se dirigen en forma oblicua a la derecha y en forma casi circular hacia la izquierda. Los de la capa profunda son los que constituyen el músculo papilar. Finalmente, las fibras superficiales de los ventrículos son las encargadas de la torsión, de los movimientos de torsión que hace el corazón, y las fibras propias son las encargadas de los movimientos de expulsión de sangre de las cámaras arteriales. El miocardio auricular es mucho más delgado que el ventricular, en donde también se distinguen 2 tipos de fibras, las comunes y las propias. Las primeras, que son las comunes, son las que rodean a los orificios venosos, y los segundos son asiformes. Se extienden desde un punto a otro del anillo. Por último, también se distinguen diferentes tipos de espesamientos que, si no tienen bien una función, vale la pena destacarlos, como son los músculos pectíneos, que se distinguirían en esta parte, los fascículos de la cresta terminal y los músculos del tendón de la válvula de la vena cava inferior. Y para terminar, se podría decir que un relativo de las mediciones de cada miocardio en cada área del corazón, en las aurículas es de 1 a 3 milímetros de grosor. En el ventrículo derecho, que es sería de 5 a 10 milímetros de grosor, y en el ventrículo izquierdo, que es el que tiene un grosor mayor, sería de 10 a 30 milímetros. Esto debido a que este es el ventrículo que necesita más fuerza para poder impulsar la sangre a través de la arteria aorta y poder hacerla llegar a todo el cuerpo. Bueno, ahora yo les voy a mencionar el esqueleto fibroso del corazón. Este se compone por 4 anillos y 2 trígonos. Bueno, este complejo armazón fibroso de colágeno denso está constituido por 4 anillos y 2 trígonos. Los trígonos son la unión de los anillos. Tenemos aquí el anillo fibroso de la válvula mitral y aquí el anillo fibroso de la válvula tricúspide. Aquí podemos ver el trígono fibroso izquierdo y de este lado podemos observar el trígono fibroso derecho. Aquí encontramos el anillo fibroso de la válvula pulmonar y de este lado tenemos el anillo fibroso de la válvula aórtica, que como tal no tienen una forma de anillos.
En este modelo, el anillo de la válvula aórtica se encontraría en este lado y el anillo de la válvula pulmonar se encontraría de este. De este lado encontraríamos entonces el anillo de la válvula tricúspide y de este otro lado el de la válvula mitral. Los trígonos los encontraríamos entonces aquí y acá, que serían los dos que posee el esqueleto fibroso. Algunos autores mencionan un ligamento que dentro de las funciones principales del esqueleto fibroso del corazón es mantener permeable las válvulas auriculoventriculares y las semilunares e impedir la sobredistensión de estas al momento del bombeo de la sangre a través de ellas. Proporciona soporte para el corazón, ya que ahí se inserta el miocardio y funciona como un aislante eléctrico. El beneficio de que sea un aislante eléctrico es que sobre él se encuentra el nodo AB. La función del nodo AB es retrasar el impulso eléctrico que viene del nodo SA. Este retraso ayuda a que las aurículas se vacíen y los ventrículos se llenen. Ahora mencionaremos la anatomía de las aurículas y los ventrículos. Empezaremos por la aurícula derecha. La aurícula derecha forma el borde derecho del corazón y recibe sangre venosa de la vena cava superior y de la vena cava inferior, y además del seno coronario. Posee una orejuela. Esta es un pequeño saco de músculo cónico que se proyecta desde la aurícula derecha como un espacio adicional. En cuanto a la anatomía de la parte interior de la aurícula derecha, esta posee una porción posterior lisa de pared delgada, donde desemboca el seno de las venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Aquí tendríamos el orificio aurículo-ventricular, en donde la aurícula descarga la sangre hacia el ventrículo, la aurícula derecha descarga la sangre hacia el ventrículo derecho. Externamente tenemos los siguientes surcos: el surco interventricular anterior, el surco interventricular posterior y el surco coronario. Internamente tenemos al tabique interventricular que divide a ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y aquí tendríamos al tabique interauricular que dividiría en aurícula derecha y aurícula izquierda. En este modelo podemos apreciar mejor los tabiques. Este sería el tabique interauricular dividiendo aurícula derecha e izquierda, y este sería el tabique interventricular dividiendo ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ok, ahora les voy a hablar acerca de las válvulas, que son una parte muy importante dentro del corazón, que controla su funcionamiento y el paso de la sangre, de los músculos papilares y de las cuerdas tendinosas. Okay. Existen 4 válvulas dentro del corazón: 2 que se definen como válvulas auriculoventriculares, que separan los ventrículos de las aurículas, y 2 que se definen como semilunares por la forma que tienen sus valvas, que separan la aurícula derecha hacia el tronco pulmonar, que es la válvula pulmonar, el ventrículo izquierdo hacia la aorta, y lo separa la válvula aórtica. Ahora, en las válvulas auriculoventriculares se define que tienen 3 zonas. Una zona áspera, que es donde las cuerdas tendinosas, que son estas representaciones, se van a unir. Una zona lisa, que es donde va a haber translucidez de las cuerdas y van a unirse algunas. Y por final una zona basal, que va a ser la zona más gruesa, va a estar inervada y va a estar vascularizada. Se dice que todas las válvulas son reduplicaciones del endocardio. Las válvulas tienen como estructura los anillos fibrosos del esqueleto fibroso del corazón. Esta válvula que ven que separa la aurícula derecha con el ventrículo derecho se llama válvula tricúspide. Se le define así porque tiene 3 cúspides, o aparenta esa forma. La que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo se le dice válvula mitral. Está conformada por 2 válvulas. Existen unos tipos de músculos que se extienden desde las paredes de los ventrículos hacia las válvulas. Estos se denominan músculos papilares. Están continuados por algo que se llama cuerda tendinosa. Estas cuerdas tendinosas se van a adherir a la capa áspera de la válvula y se van a unir al músculo papilar por la superficie apical que tienen.
Hablando de los músculos papilares, existen 3 tipos de músculos. Los del grado 1, que son los más importantes, por así decirlo, que son los más largos y de los que se extienden las cuerdas tendinosas. Los del grado 2 son los que se van a extender de un lado a otro y antiguamente se pensaba que servían como banda moderadora. Para poder identificar los músculos papilares del segundo orden, podemos tomar una pinza, introducirla y sentir si existe un tipo de pozo, y pues ya eso nos señalará que es un músculo del segundo orden. Ahora, del tercer orden solo son unos que están totalmente pegados a la pared del ventrículo. Esta es una representación tridimensional del corazón. Podemos observar que se aprecian las 4 válvulas que tiene, que del lado derecho delimitan a la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo, la válvula tricúspide, del lado izquierdo a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, y la salida de la sangre poco oxigenada hacia el tronco pulmonar se verá mediada por la válvula pulmonar. Del otro lado, el ventrículo izquierdo, para impulsar la sangre hacia todo el cuerpo por la aorta, se necesitará pasar por la válvula aórtica. Ahora, existen en las válvulas auriculoventriculares músculos papilares y cuerdas tendinosas. Estos músculos papilares se extienden desde las paredes de los ventrículos, se continúan desde su borde apical con la cuerda tendinosa, la cual se añadirá o se unirá con la válvula en su porción áspera. Aquí está el músculo papilar. Este es otro músculo papilar. Esto que está aquí hasta arriba sería su región apical. Esto es la cuerda tendinosa, la cual se verá unida al músculo papilar y a la región áspera de la válvula tricúspide. Del otro lado tenemos lo mismo, solo que está unida con la válvula mitral. La función de estos músculos y de estas cuerdas es principalmente que en el movimiento de sístole se van a contraer para poder evitar el prolapso de la sangre desde los ventrículos hacia las aurículas. ¿Qué más? Vamos a hablar del tema 6, que son las arterias coronarias. Las arterias coronarias salen de la arteria aorta ascendente a través de los senos aórticos que se encuentran cerca de la válvula aórtica de la aorta ascendente. Acá vemos en este caso la arteria coronaria derecha. Esta arteria coronaria derecha es una de las más grandes, ya que da, como podemos ver aquí, toda esta vuelta hasta llegar a la parte posterior. La arteria coronaria derecha se divide en varias porciones. Una que aquí no se ve, pero estaría más o menos si le ponemos la parte superior, estaría más o menos acá arriba, más o menos esta porción, irrigando lo que sería el nodo SA o el nodo sinoauricular. Gira y llega hasta la parte posterior, donde forma lo que sería, al igual que en la parte anterior, en la parte posterior forma lo que sería la arteria interventricular posterior, igual en el surco interventricular, como aquí vemos. De este lado se formaría lo que sería la arteria marginal derecha, que está al margen del corazón, por así decirlo. Después de irrigar lo que sería el nodo sinoauricular, también hay una porción que va a irrigar al nodo AB o nodo auroventricular, que se encontraría más o menos en esta porción, pero más adentro del corazón. La arteria terminal de la arteria coronaria derecha sería la antes mencionada, la arteria interventricular posterior, que sería toda esta parte de aquí. En algunos casos, esta arteria se llega, como aquí, ¿ven? Llega a hacer anastomosis con la arteria interventricular anterior, que si recuerdan, la arteria interventricular anterior sale de lo que sería la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda se origina del seno aórtico izquierdo, que se encuentra dentro de la arteria aórtica ascendente y pasa por el lado izquierdo del tronco pulmonar y se bifurca en dos. La primera, la más grande, es la rama interventricular anterior, que discurre por toda la cara anterior del corazón, y una vez llegada a la cuarta rama sobresale lo que sería la rama diagonal, que termina llegando al ápice del corazón, y la rama más pequeña, que es la rama marginal izquierda, discurre por todo el lado izquierdo del ventrículo izquierdo y parte de la parte posterior del corazón.
sistema de drenaje del corazón. Bien, las venas coronarias pertenecen a la circulación sistémica, son un conjunto de venas que transcurren en la aurícula izquierda. Si vemos la parte posterior del corazón, podemos encontrar aquí una gran vena, que es el seno coronario, que sería esta parte de aquí. El seno coronario va a ser como el punto de reunión de todas las demás venas que van a llegar directamente a él para así entrar. Esta sería la cava inferior, la vena cava inferior. Va a entrar y va a estar en la aurícula derecha. Bien, si vemos el sistema venoso por la parte posterior, vamos a encontrar lo que sería la vena cardíaca menor y la vena cardíaca media. Que si vemos en este modelo, podemos ver que la vena cardíaca media está junto a la arteria interventricular posterior, directamente en el surco interventricular posterior. Si nos vamos por la parte derecha, dando vuelta para entrar igual a la otra cara anterior derecha, podemos ver la vena cardíaca menor, que sería la parte de esta cara. Incluso llega junto con la marginal derecha, igual al margen del corazón en este modelo. Después de la arteria cardíaca menor, nos vamos a la vista anterior del corazón, donde vamos a encontrar a las venas anteriores, las cuales se van a encargar de drenar aún la parte derecha del corazón, pero esta de la cara anterior. Seguimos viendo en la parte anterior del corazón. En esta parte podemos encontrar la vena cardíaca magna, que sería esta que está aquí, esta que podemos ver aquí. Igual, está en el surco interventricular anterior, al lado igual de la arteria interventricular anterior. Esta sería la arteria, lo amarillo sería el surco, y aquí tenemos a la vena cardíaca magna. Ahora ya estamos llegando a la parte izquierda del corazón, donde encontraremos tanto el ventrículo como la aurícula izquierda. Siguiendo el seno coronario, aquí encontramos a la vena cardíaca posterior del ventrículo izquierdo. Ahora, si recapitulamos todo, tenemos el seno coronario, la vena cardíaca posterior del ventrículo izquierdo. En la parte posterior tenemos tanto a la vena cardíaca media, aquí a la vena cardíaca menor, a la vena cardíaca menor, y en la parte anterior a la vena cardíaca magna, sería esta, igual, junto a la arteria interventricular anterior, igual en el surco interventricular. Y ese sería el sistema venoso del corazón, que se encarga de drenarlo, depositarlo en la aurícula derecha, para que este baje al ventrículo y siga su proceso normal hacia los pulmones y después hacia la parte izquierda del corazón, para ser expulsado. Bueno, vamos a empezar con el tema 8, que son los componentes del sistema de conducción y la ruta que sigue. Empezamos primero con lo que sería el nodo SA o nodo sinoatrial. Este se ubica en la parte anterolateral del corazón, que se encuentra aquí, justamente aquí. Es un conjunto de tejido nodal y especializado, que es la que se encarga de los latidos del corazón y es el que empieza también lo que sería el pulso cardíaco. También se le conoce naturalmente como marcapasos del corazón y es el que manda la señal, como ya dije, al nodo AB para que siga la conducción eléctrica de 60 a 100 latidos por minuto, y la señal sigue hacia el nodo AB. Una vez que llega al nodo AB, el nodo AB es un nodo más pequeño de tejido nodal, como ya dije, más pequeño, y aquí la señal llega y pasa a través de los fascículos derecho al izquierdo, lo cual haría una división, la cual se llama haz de His, el derecho y el izquierdo, y pasan por lo que sería por el miocardio hasta llegar a las fibras de Purkinje. Ahora voy a dar el tema de la anatomía de la inervación simpática y parasimpática. El sistema simpático viene desde el plexo cardíaco y va a inervar a la mayor parte del corazón, más o menos toda esta zona. La inervación simpática está dada por el plexo cardíaco, que se realiza a través de las fibras presinápticas, con los cuerpos celulares en las columnas celulares intermediolaterales, el quinto o sexto segmento superiores de la médula espinal, y las fibras simpáticas y postsinápticas con los cuerpos celulares en los ganglios paravertebrales cervicales y torácicos superiores de los troncos simpáticos.
A comparación de la inervación simpática, la inervación parasimpática se realiza a partir de las fibras presinápticas de los nervios vagos. Las células parasimpáticas postsinápticas se localizan en la pared auricular y tabique interauricular, cerca de los nodos sinauricular y auriculoventricular a lo largo de las arterias coronarias. Simpático viene desde el nervio vago. El nervio vago se va a encargar principalmente de inervar al nodo OSA y al nodo AB, mientras que el plexo cardíaco que inerva el sistema simpático del corazón se va a encargar de inervar la mayor parte del corazón, tanto el nodo OSA como el nodo AB y la parte de los ventrículos